Bueno, buenos días. Qué lujo nos damos acá en esta parte del departamento de tener este balcón. Qué acierto cuando quien lo diseñó imaginó una terraza como esta. Mario, felicitaciones por no bajar nunca los brazos y por las ganas de seguir. A todos nos viene muy bien. Y ya me estoy anotando para las que vienen, que me parece que van a ser muy interesantes. En esto de cada tanto tiempo tener un vínculo con los diferentes actores de la vida económica y social de nuestro país y nuestro departamento, corremos algunos riesgos. El primero, y el que trato de evitar siempre, es el de repetirme, el de decir, no sé si siempre, pero decir muchas veces lo mismo. Entonces, tampoco se trata de ser muy creativo, sino de presentar datos nuevos o reflexiones que no hayan sido planteadas anteriormente. Por eso lo de Canelones en cifras, porque creo que hay algunos datos sobre nuestro departamento que, además de hablar por sí solos, nos obliga a reflexionar o a pensar en algunas claves. Hay una cuestión que está clara, que la dimensión creo que me llegó cuando el tema de la pandemia, que el Ministerio de Salud Pública, cuando se refería a Canelones, estaba lejos de hablar de aquellos 520.000 habitantes, y el propio Ministerio se refería y hablaba de los 600. No es solo una cuestión de números. En un país que no crece su población, o que estamos bastante estancados, algo hay, algo pasa, y lo estamos viendo, que es un crecimiento de la población en el departamento que nos obliga, por supuesto, a un montón de cosas, pero que además me parece, y esto hay que verlo, que tiene que ver con algunos cambios que se han procesado en Canelones que termina ofreciendo oportunidades y que hace que mucha gente decida instalarse en el departamento. Cuando digo decida instalarse en el departamento, hablo de todo, de aquello que es ordenado, planificado, y también de instalaciones humanas que no tienen la planificación correcta y que incluso genera algunos ruidos y, por supuesto, muchos desafíos, tanto para los ministerios, como el MIDES, o para la Intendencia. Algunos datos. Voy a ver si aprendo a usar esto. Indicadores del mercado laboral. Ahí tenemos, yo no sé si se ve bien, algunos indicadores que muestran que la tasa de desocupación en Canelones es muy alta. Tengo acá las cifras y ustedes las tienen mejor ahí. Pero por encima de la media, un 10%. Pero también tenemos que la tasa de actividad y la tasa de empleo también es alto. Acá creo que hay una de las claves de lo que decía recién. ¿Qué quiere decir esto? Y la diferencia, ¿dónde está? En que hay mucha gente en el departamento que busca oportunidades, o que viene, o que se instala, o que le parece, o que siente que hay oportunidad de trabajo, que hay oportunidad y que busca. Por eso la masa de actividad es alta en el departamento. Sin embargo, los niveles del desempleo y la tasa de informalidad también es alta. Ahí, en la columna del interior, falta el tema de informalidad, pero se pueden imaginar que en los departamentos como Artigas, Salto, la informalidad es bastante más alta. Pero yo creo que son datos interesantes que quizá sustenten esa idea que yo planteé de
que el proceso de poblamiento creciente de Canelones sigue en aumento. Además, la pandemia generó otra cosa. Mucha gente que tenía su casa en algún lugar de Canelones, pienso fundamentalmente en la costa, y que durante la pandemia, en vez de usarlo como segunda vivienda, lo más probable es que se haya instalado. Conozco casos. En mi barrio, por ejemplo, se ha poblado bastante más. Y eso habla de los desafíos que nos genera el crecimiento de la población y qué es lo que no podemos dejar de hacer y a su vez, qué es lo que tenemos que hacer. Ahí están las cifras, ahí están los datos. El nivel de empleo está por encima de la media del promedio del país, a la misma vez que la tasa de desempleo es la más alta después de Salto y Soriano. Y la informalidad supera la media nacional. O sea que no son todos datos halagüeños, sino que también hay señales de preocupación y que nos obliga a estar atentos. Por eso, la idea es, ante estos desafíos, buscar las oportunidades y acompañar la realidad que estamos viviendo. Por otro lado, el salario real ha venido cayendo. Ahí tenemos algunos datos. Eso habla también de dificultades en nuestra población. El consumo de los hogares ha caído. Y ahí podemos tener un mapa con la variación interanual del consumo por regiones y por familia de productos. Canelones también ha sufrido esta dificultad. Es más importante la caída del consumo que la del promedio nacional y está por encima, por supuesto, que la caída de Montevideo. Otros datos que llaman la atención, en cifras, estoy dando los alquileres. En Canelones los alquileres son los más altos del país. O sea, otro ingrediente que habla de los desafíos. Quizá tenga que ver con la demanda. Estoy casi seguro que tiene que ver con esto de cómo se mueve la población en nuestro departamento. Hace unos años, hoy no tengo la cifra exacta, pero hace unos años, Canelones y Maldonado tenían una cifra igual de cantidad de población que no había nacido en el departamento, un 38%. Pensé que Maldonado estaba muy por encima de nosotros, y no, iguales. No sé hoy, 2 o 3 años después, pero no debe haber cambiado mucho. Ahora pasamos a otro punto. A ver, primero, repito, mi idea es, el departamento de Canelones sigue creciendo en cantidad de población, por decisión propia, por búsqueda de oportunidades, o porque algunas circunstancias hacen que la gente busque mejores soluciones habitacionales, aunque la precariedad es la característica. Y el otro componente es el peso de la costa y la gente que desde la pandemia se quedó a vivir en Canelones. Creo que son esas un poco las premisas fundamentales. Ahora, otras cosas. En el contexto de los gobiernos departamentales, y ahí hay algunos mitos. El otro día leía en un medio de prensa nacional sobre la cantidad de empleados municipales en el país y el peso de los funcionarios municipales en la economía nacional, y había como una luz roja encendida que a mí me gusta relativizar y da para una reunión exclusiva para esto. Pero veamos ahí los vínculos de empleo por organismo. La ANEP ocupa el primer lugar y los gobiernos departamentales el segundo. Estamos hablando de funcionarios públicos. Hay que ser cuidadoso, creo que está bien, hay que racionalizar los recursos, pero si pasamos a la cantidad de vínculos cada 10.000 habitantes, de funcionarios cada 10.000 habitantes, el departamento de Canelones es el penúltimo, después de Montevideo. Ahí Canelones y San José van siempre juntos, más o menos
es muy poca la diferencia. Suele ser, esta foto es muy parecida a la de hace unos años. A veces San José está en el segundo, a veces Canelones. Pero esta es la realidad y obedece a múltiples factores que no voy a pasar a detallar. Pero es bueno saber que cuando preguntan si hay muchos empleados municipales, son demasiados, son pocos, la respuesta no siempre es fácil y tiene que ver con el despliegue institucional en el departamento. Nosotros tenemos 30 municipios, más los corralones, vamos a tener 2 municipios más. Pero a mí también me gusta derribar algunos mitos. Y este número, yo no sé si es el correcto. Obviamente en las discusiones con el sindicato tenemos algunos ruidos y algunos puntos de vista distintos. Pero es bueno que se sepa cómo estamos parados en Canelones con respecto a los vínculos laborales o cantidad de funcionarios. ¿Y cómo varían? ¿O cómo cambian? Y bueno, del año 19 al 21 estas son las cifras. Algunas intendencias suben, otras bajan. Pero, a ver, cada una de estas respuestas y de estos números tiene una explicación. Yo solo voy a la de Canelones. Pero también es bueno que reconozcamos que no son procesos fáciles y que precisa de acuerdos y a su vez de la correcta racionalización. Voy a, por ejemplo, poner sobre la mesa lo que significó el trabajo en época de pandemia, lo que significó el teletrabajo, y creo que ahí nos mostró algunas oportunidades que deberíamos nosotros tener en cuenta. Vamos ahora a otro rubro, que son las transferencias nacionales, es decir, cómo los gobiernos departamentales dependen de las transferencias de los gobiernos nacionales. Debe ser así, porque esa es la estructura de nuestro Estado, y que desde hace unos años se estableció un nivel de equilibrio y de estabilidad que no somos todos conscientes. ¿De qué estoy hablando? No hace mucho tiempo, y me cuentan los viejos intendentes, los más veteranos, no se sabía cuándo llegaba la partida, no se sabía cuánto, era muy incierto el tema de las transferencias y dependía mucho de la voluntad y de la buena relación. A su vez, los gobiernos departamentales, si le pagaban a la UTE bien y si no lo mismo, y si le pagaban a Antel bien y si no lo mismo, y deudas con el BPS, ni te cuento. De un tiempo a esta parte, los gobiernos departamentales han establecido con el gobierno nacional un vínculo que da estabilidad, tranquilidad, certezas. Y las transferencias, que tanto ruido hace, recuerdo cuando en este periodo de gobierno se sacó el fondo metropolitano, el fideicomiso metropolitano. Se hablaba de que si a Canelones le tocaba demasiada plata, si a Montevideo poca, si a tal departamento. Y bueno, esa discusión sigue. Y es fruto de discusión hoy. Y llega al Parlamento esta discusión. Y lo que siempre termina pasando en el Congreso es, vamos a tratar de dejar así como está. O tocar lo menos posible, porque cuando decides diferenciar o cargar más un pedazo de la torta que otro, lo más probable es que le estés restando. Desde hace un tiempo a esta parte, hace unos cuantos años, la forma de distribuir es esta. Esto es lo que corresponde por habitante, lo que le toca por habitante en el reparto de los recursos nacionales. Y si alguien piensa que esto es un alegato contra el gobierno actual, le adelanto que se equivoca. ¿Por qué? Porque estas cifras eran muy parecidas en los gobiernos de mi Frente Amplio. ¿Por qué? Porque no era cuestión de tener mayorías o minorías para cambiar esto, sino era cuestión de llegar siempre a un acuerdo con los colegas intendentes, de manera tal que las inequidades que en el territorio existen, y yo tiré algunas al principio, Soriano, Salto, Artigas, Cerro Largo, 33,
con problemas sociales que obligan a que algunos recursos sigan llegando de la misma forma. Ahora, como hay que hablar de cifras, esta es la forma, y no nos olvidemos que hasta hace unos años, hasta el año 2005, Montevideo no participaba de este reparto. Este es el esquema que tenemos hoy. ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Solo se puede medir por cantidad de habitantes? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Que tiene que ver con otras cosas. Los parámetros de medida es la inversa del PBI, necesidades básicas insatisfechas, población. Esto viene del año 2000, 99-2000. Ha sido muy difícil cambiarlo. Y cuando se decidió tocar algo, lo que resolvió el gobierno en su momento, poner una partida extraordinaria, que fue lo que se le llamó al Fondo Metropolitano para Montevideo y Canelones. Eso se saca y hoy se están estudiando otras fórmulas, pero lo más probable es que todo siga más o menos así para no generar demasiado ruido, y creo que estamos en lo correcto. Si vamos a la recaudación, me acuerdo que un economista, un amigo que está por acá, alguna vez nos decía: miren que ustedes, el departamento de Canelones, el peso o la carga tributaria por habitante sigue siendo baja o es muy baja cuando recién asumían. Por habitante. Estos son los números de la recaudación. Si uno lo mide o lo divide entre cantidad de habitantes, y podemos decir, no nos equivocamos, que la carga, que el impacto en los hombros de cada uno de los habitantes de la carga tributaria sigue siendo baja comparada con el resto del país. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, mucha cosa. Tampoco da para horrorizarse, pero también es cierto que los gobiernos que vengan en el departamento de Canelones tienen que pensar, tenemos que hablar mucho más de por dónde está o dónde están las claves y cuáles son las explicaciones para esto. Yo recuerdo en el año 2012, cuando se hizo el censo inmobiliario, las cifras se dispararon. Estábamos hablando de no sé cuántos millones, no sé, mis compañeros me dirán. Era el departamento de Salto y Paysandú juntos que se incorporaban a la contribución inmobiliaria. Convengamos que en estos años, en el proceso de estos años, tuvimos un cambio fundamental que es el éxito, lo digo así, con mayúscula y subrayado y con tilde, del SUSIBE como una herramienta fundamental para los gobiernos departamentales. ¿Eso cómo surgió? De un gran acuerdo. De un gran acuerdo donde, si bien no perdían, algunos dejaban de ganar o quedaban un poco más relegados de lo que estaban antes. Pero la herramienta del acuerdo fue la gran solución. Y hoy tenemos una garantía, hoy hay muchos fideicomisos de muchas intendencias que están afectados a la recaudación del SUSIBE. Corresponde pasar ahora a los resultados anuales de los gobiernos departamentales, de las rendiciones de cuentas. Lo que está ahí en rojo son déficit y lo verde superávit. Nosotros venimos diciendo que del año 2013, que fue el año del empate, el 12 fue el del empate, a partir del 13 nuestros resultados son estos. Y en realidad está bueno ver cómo otros gobiernos departamentales han entrado en el mismo proceso, cosa que es, me parece, alentadora y que habla de una transparencia en los datos que conviene. A ver, el tema del superávit, ¿cuál es la gracia o cuál es por qué el tema del superávit? ¿Por qué es tan así que esto es, que el superávit es un éxito? No. Yo creo que está bueno equilibrar, yo creo que está bueno mantenernos. Ahora, para nosotros que hemos asumido compromisos en los gobiernos anteriores y en este de créditos, endeudamiento o fideicomisos, es bueno siempre, para fortalecer esa espalda que nosotros siempre dijimos, no podemos afectar los recursos de la Intendencia más allá de un 10% de los ingresos.
como esa es nuestra definición, siempre es bueno tener un espacio, un poco de luz. Y en la foto o en la gráfica es bueno ver cómo muchas intendencias lo logran y cómo algunos que no podían salir están saliendo. No nos olvidemos aquello que dije al principio, que por allá a principios de los 2000, por un tema de vieja tradición, los cumplimientos y la salud de las finanzas de los gobiernos departamentales no era la que tenemos hoy. Y hablo en nombre de todo el Congreso. Dije recién que gracias a estos resultados podemos asumir responsabilidades nuevas o asumir compromisos nuevos. Y podemos cumplir con lo que ya teníamos, y todos habrán escuchado hablar de un nuevo crédito que surgió de la votación del gobierno, de la Junta Departamental, del Legislativo Departamental, por 1.900 millones de pesos. A 20 años, una tasa máxima del 7% en UI, y que nosotros avanzamos estructurando un nuevo fideicomiso que ya tiene, esto ya viene del Tribunal de Cuentas aprobado por unanimidad, los controles de las calificadoras, y que de acuerdo a las ofertas que nos han hecho de la banca pública, organismos internacionales y la banca privada, les puedo asegurar que los intereses son bastante menores que ese 7, por suerte, y que estamos articulando, eso sí se puede decir, con AFISA, para que desde ahí nos ayuden, y con la CND, para poder llevar adelante las inversiones que nosotros consideramos que se tienen que seguir haciendo. Por ejemplo, ahí está dividido en qué lo vamos a gastar, en qué se va a invertir. Nosotros le llamamos obra de consolidación barrial a todas las obras viales y de drenajes en los centros urbanos, en espacios públicos, que por ejemplo ahí los voy a nombrar, los espacios que abarcan muchos municipios. Bueno, ahí se verá, no tienen por qué saberlo, pero hay municipios donde gobierna el Frente Amplio y otros donde gobierna el Partido Nacional. Digo por las dudas y por las suspicacias que a veces despierta esto. Estoy poniendo algunos ejemplos para no detenerme. Esos son los 13 millones de dólares solo para espacios públicos. Pero bueno, como yo dije al principio, que es necesario ponernos a tiro con el desafío que implica el crecimiento poblacional, que es necesario ponernos a tiro con las expectativas que quizá mucha gente tenga de encontrar oportunidades laborales en Canelones, y con el riesgo de un crecimiento de la desocupación. Para nosotros la clave es la inversión. Y ahí aludí a una de ellas, que es la inversión pública, que es la inversión de la Intendencia, que es la inversión de los gobiernos departamentales, que no solo generan mejoras en la infraestructura y en los servicios que tú a la gente le brindas, sino además genera mano de obra y le da vida a las empresas nuestras, que por suerte nos conocemos todos, y por suerte terminan con éxito. Hoy solo falta ver la cantidad de estadios, de polideportivos, de complejos culturales, acá y en el resto del país. Porque las intendencias son generadoras, sí, está bien, de empleo público, pero generadoras de acción concreta en la economía. Y es parte fundamental en la obra pública. Pero por supuesto que nosotros solos no podemos. Por supuesto que tiene que haber una buena alianza entre el Estado, el gobierno departamental y los privados. Y por eso lo del fideicomiso, por eso lo de los préstamos, por eso lo de las inversiones. Pero también es bueno, y de estas cosas ya hemos hablado, pero como no me gusta reiterarme, le di otro giro. Reconozcamos que en el año 22 se batió récord por el valor de las exportaciones.
Canelones en el 21 fue el tercer departamento, y ahí tienen las cifras: 1.799 millones de dólares, siendo el 16, casi el 17% de la exportación de bienes. Acá tenemos otras cifras de las exportaciones departamentales y cómo han crecido. Y eso es gracias a muchos de ustedes. El primer rubro de exportación de Canelones es de la industria frigorífica. Creo que eso se podía adivinar. El segundo, por lo que tengo entendido, tiene que ver con los productos farmacéuticos. Y todo el mundo sabe de qué estamos hablando y el éxito del desarrollo de algunos corredores. El tercero, y por eso hay que ser muy serios y analizar muy bien, es el plástico. Empresas que están instaladas en Canelones y que están exportando muy bien. ¿Cómo sigue? No sé. Pero estas tres primeras a mí me llaman la atención. Como llama la atención, por ejemplo, que el segundo rubro en la producción agrícola en Canelones hoy es la ganadería. Ahí tenemos algunas cifras, creo que vienen bien. Y por otro lado, somos conscientes de que Canelones, así como crece en población, también ha crecido en inversiones, gracias a muchos de ustedes, o a los que están acá. Inversión en estos años, por giro. Hay una muestra de 286 proyectos, inmobiliario, comercial, industrial y logístico. Esas son las cifras. Y que sea diversificado, creo que está muy bueno. Y nos obliga a nuevos desafíos. Y que hoy estemos diciendo que, así como se exporta carne desde Canelones, se exporta productos derivados de la ciencia, dedicados a la medicina o a la farmacéutica, creo que nos ponen un desafío de la inversión en tecnología vinculada a lo que históricamente producimos, en ciencia aplicada. Tenemos la suerte, el lujo de tener un polo científico y tecnológico en Pando, la Facultad de Química, Cámara de Industria, Ministerio de Industria, nosotros. Tenemos el lujo de tener a Línea, ahí Las Brujas. Creo que hay que fortalecer ese ecosistema de investigación e invertir mucho. En farma, en productos veterinarios. Y hay que apostar mucho a los gurises que, por ejemplo, en Pando, en el polo científico, están estudiando carreras vinculadas, de secundaria, vinculadas a la química y salen casi todos con trabajo, ni hablemos del software. Entonces, el gran desafío es seguir invirtiendo y diversificando los rubros. Ni hablemos del peso de la logística que hoy existe en Canelones. Y ya que hablamos de inversión y hablamos de exportaciones, y no voy a responder por demanda, sino que me gusta opinar, en estos días está sobre la mesa el Tratado de Libre Comercio con China. Y tengo la obligación de decir lo que pienso, de hacer algunas precisiones. Por supuesto que es buena noticia que Uruguay se siga abriendo a otros mercados. Por supuesto que es buena noticia seguir con las políticas de Estado y avanzar en clave nación. Pero como no es una religión, un TLC, donde uno dice sí o no, sino que está bueno analizar y avanzar de cierta forma, me parece que es importante tener en cuenta que el Uruguay tiene una oportunidad maravillosa de, mientras hacemos eso, también podemos llegar a liderar en el Mercosur. Yo sé, sí, todos entendemos las dificultades que tiene nuestra región, pero es la que está acá. Y muchos de los que están acá tienen vínculos
Muchos industriales venden en la región, no solo le vendemos a China. Es cierto que en el mundo se está instalando una especie de guerra fría comercial, ojalá, donde muchas veces nos vemos tentados a participar en este enfrentamiento entre colosos. Hay que participar. Ahora, la clave fundamental es diversificar. Y cuando el presidente el otro día habló del Tratado del Pacífico, está bueno analizarlo también. Lo que no me parece que lo hagamos a una costa de tener un enfrentamiento con la región, porque ni los chinos no van a aceptar eso. Por lo tanto, analicemos, es una buena señal. Y que tenemos que cuidar nuestra economía y nuestra gente, por supuesto. Y tenemos que analizar qué le va a pasar a nuestros industriales, por supuesto, y a nuestros granjeros. Los ajos ya no germinan, ni siquiera en Estados Unidos. Se llevaron puesto la producción de ajo. Y en Uruguay también. Yo tengo chacarero. Que también tenemos que analizar el impacto de la llegada de productos, de materia prima agrícola, de esos países tan poderosos. Pongo el ejemplo del ajo porque es más conocido. ¿Cómo no vamos a analizar esos impactos? Y siempre hay una vuelta para analizar y negociar. Pero lo primero y fundamental es cuidar mucho a nuestra gente. No cerrarnos ni con uno ni con otro, al revés, jugar en todas las canchas. Ahora, al primero que tenemos que cuidar es al que está acá, al que se defiende. Y hay fórmulas, y sí, las hay. Y además, lo que dije recién, no podemos desperdiciar la oportunidad de tener cierto liderazgo de un país chico, serio, con certeza jurídica, en el medio de estos dos colosos, que son a veces tan impredecibles. Por supuesto, dentro de unos años, 1 año o 2 años, o dentro de unos meses capaz, que me demuestran o que analizo y el camino por otro lado. Tenemos que ser inteligentes, estrategas, en clave nación, en clave país. Y es buena cosa que el gobierno, que el presidente nos pregunte qué pensamos de esto. Nos gustaría que pasara en todos los rubros. Por supuesto, yo me tengo que dedicar para lo que estoy electo, que es los gobiernos departamentales, pero también así digo que el futuro va a ser mucho mejor si entre el gobierno nacional, el presidente y los gobiernos departamentales, los intendentes, se establecen agendas de reuniones periódicas como alguna vez existió con los 19, donde podía en aquel momento el presidente de la República tener de primera mano el pulso de lo que pasaba en cada palmo del territorio, que ninguno quede afuera. Por lo tanto, yo confío en el sistema político nacional, confío en nuestros partidos, confío en las instituciones y las defiendo, porque de la fortaleza de esas instituciones depende la suerte de todos nosotros. Muchas gracias, será hasta la próxima.